Otra de las células que tiene gran importancia en el flote de sangre periférica es el neutrófilo. El neutrófilo es una célula redonda. Vamos a tomar el color rosado de tu caja de colores y vamos a dibujar una célula. Es la célula más común que vamos a encontrar. Su citoplasma tiene un color bien extraño. Vamos a tomar primero el color rosado y vamos a pintarlo en su interior de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque su citoplasma tiene un color que es rosado naranja. Luego vamos a tomar el color anaranjado y lo vamos a pasar también por el interior. Y de esta manera vas a ver que vamos a lograr ese color que tiene el neutrófilo en su citoplasma. Lo que caracteriza a un neutrófilo segmentado es justamente su núcleo, que tiene unos segmentos. Vamos a dibujar aquí unas líneas así bien intensas que representan a esa cromatina bien condensada. Vamos a dibujar unos redondos, unos óvalos, y entre ellos vamos a dibujar unas pequeñas líneas que justamente van a representar a estos segmentos. Esta célula usualmente tiene unas 3 segmentaciones. Puede tener 2, puede tener también 4, es una buena cantidad. Inclusive pudiera llegar eventualmente a tener 5. Lo más normal es que tenga entre 3 y 4 segmentaciones. Esta es una cromatina muy condensada, así que vamos a seguir agregándole color para que sea esa representación. Es de lo más condensado que nosotros vamos a encontrar en el frotis de sangre periférica. Tenemos un citoplasma que es de color rosado, anaranjado. Vamos a tener también un núcleo, que es lo más característico de esta célula, que presenta estas segmentaciones, entre 3 y 4 segmentaciones es lo más común. En el interior de estas células podemos encontrar unas granulaciones azurófilas. Son pequeñas, pueden ser numerosas y se suelen encontrar en la mayoría de los neutrófilos. Tenemos así estas granulaciones azurófilas. Y de esta manera tenemos al neutrófilo. En una proporción muy baja de los neutrófilos de las mujeres, entre un 2 y 3%, podemos encontrar en alguno de estos segmentos algo como esto, que se denomina palillo de tambor o cuerpo de Barr, que corresponde al cromosoma, a uno de los cromosomas X inactivados. Es un hallazgo que resulta interesante, no es lo más importante a la hora de definir un neutrófilo, ya que solamente aparece en una baja proporción de los neutrófilos de las mujeres. En algún momento se utilizó para identificar quizás el sexo de una persona, pero eso ya es cosa del pasado. Tenemos entonces al neutrófilo como una célula muy abundante. Lo que más vamos a encontrar nos va a servir para, digamos, corroborar los colores de esa coloración, y sobre todo esa cromatina bien condensada que tiene nos ayuda mucho a ver ese color dentro del frote. Tiene un núcleo que tiene segmentaciones, lo más común es entre 3 y 4 segmentaciones, pudiera tener 2, pudiera tener 5, y esas pequeñas granulaciones azurófilas. Como siempre, te recomiendo dibujar la morfología porque es una forma de aprendernos estas características diferenciales de cada célula. Si este video te ha gustado, dale un like. Si crees que le puede ser de ayuda a algún colega, compártelo. Y por aquí te dejo otro video de dibujando morfología sanguínea y otro video que te sugiere el algoritmo. ¡Saludos!